Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. María, la madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a su casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Voy a explicar un poquito. Este árbol lo hizo mi mamá cuando ella estaba en la casa de ancianos, y por eso, como ya murió, cada año lo pongo aquí en el altar para recordarme de mi mamá. No necesito un árbol para recordarme de mi mamá, créeme, recuerdo a mi mamá todos los días. Ella pensaba y creyó que todos los días era Navidad. Entonces me dijo: ponga esto en su oficina para recordar que todos los días son Navidad. Si usted así lo cree, así será. Si no cree, no será. Bueno, la verdad es que mi oficina está llena de papeles, y pido perdón de mi mamá que no puedo ponerlo en mi oficina porque tengo un montón de cosas, pero ciertamente tiene el lugar privilegiado en esta época de Navidad. También quiero compartir algo con ustedes, porque Ágape no es mío, Ágape es suyo. Y se va a dar cuenta que tantos chistes de abogados, de jueces, me sentí horrible, porque esta semana los jueces y abogados de El Salvador me dio un premio para las obras, y yo dije: es un soborno para no contar chistes de abogados. No, me dijeron, es por su obra, y siendo que es mi obra, es su obra también, y le voy a enseñar de qué se trata. Los abogados y los maestrados me entregó esta semana más una medalla más. Cuando me muero me voy con todas las medallas, y los que me cargan te van a morir con tanto peso. Así pues, vamos a leerlo, porque, como repito, Ágape es suyo, y si yo recibo algo es porque los empleados y ustedes que me ayudan merecen esos documentos. Que el ilustre ciudadano, siervo de Dios, Padre Flavián Mucci, creador y pilar fundamental de las obras de amor Ágape, que con sus programas sociales es solución de los problemas surgidos por la pobreza,
así como fundador de las aldeas infantiles SOS, donde son acogidos los niños, niñas y jóvenes que no pueden crecer con sus familias de origen y que no cuentan con la protección de sus padres. Condiciones que, entre otras grandes obras, ponen de manifiesto sus virtudes, donde emerge su realidad humana y su inmensa sensibilidad social en pro del más desvalido de El Salvador. Por ello, se justifica honrarlo ante el pueblo salvadoreño, cumpliéndose en su persona su misión, bajo su lema: el amor es querer lo que quiere el otro. Por tanto, en cumplimiento al mandato estatutario, la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador acuerda otorgar al padre Flavián Mucci la medalla al mérito cívico, en razón de lo cual entréguese este acuerdo en pergamino e impóngasele la medalla con que se le distingue, todo en acto solemne, dado en la ciudad de San Salvador a los 17 días del mes de diciembre del año 2010. Por sus frutos los reconoceréis. Firma licenciado Carlos Roberto Cruz Humansor, presidente, y licenciado Elme Aristarco Chavarría Flores, secretario. Bueno, como repito, a ustedes también. Eso de ustedes, no, yo solamente voy recogiéndolos nada más, y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes se dan cuenta que aún los abogados y los maestrados de El Salvador reconocen la obra que estamos haciendo, y la medalla también. Bueno, estamos en el último domingo de Adviento, es época de prepararnos. Usted puede conocer la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica solamente habla, o más bien la mayoría parte, del Nuevo Testamento. Las sectas hablan del Antiguo Testamento y nosotros hablamos del Nuevo Testamento. Es la nueva alianza. Muchos de ellos no les gusta la palabra secta, pero la palabra secta no está mal. Quiere decir una sección. Ellos rompieron de otra religión, entonces es una sección de la otra religión. Son sectas. Por ejemplo, los bautistas. Hay miles y miles de sectas y iglesias que rompieron de la iglesia bautista. Por eso se dice bautistas, porque hay tantos grupos de bautistas y cada uno se quebró de la iglesia original de los bautistas. Nosotros hablamos del Nuevo Testamento, pero si nosotros examinamos el Antiguo Testamento, podemos encontrar por lo menos 300 lugares que habla del Mesías y que nos dice quién es el Mesías. Es un varón, nacerá en Belén de una virgen, sus milagros, que será torturado, será crucificado y morirá. Hay un montón de cosas, 300 veces que nos habla del Mesías, y todos los 300 cumplieron en Cristo. Tomamos uno que fue escrito, por ejemplo, en 8 siglos antes de la venida de Cristo. Es de Isaías, el profeta, y escribe así: he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, no una señorita ni a cualquier otra cosa, un varón. Ya sabemos que es un varón, ya sabemos que es una virgen,
y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esas palabras fueron escritas 800 años antes de Cristo. Los judíos nunca aceptaron a Cristo por muchas razones, porque primero pensaba que el Mesías vendrá como adulto, no como niño, no de una mujer, mucho peor. Ellos pensaban que nadie sabrá de dónde vendrá el Mesías. Y como decimos que nació en Belén, no, es un secreto, nadie sabrá. Fíjense lo que dice San Juan en el capítulo 7. Los judíos decían, pero sabemos dónde es, mas cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Eso fueron las creencias y sigue siendo las creencias de los judíos, que nadie sabrá de dónde. Y por eso ellos nunca aceptaron a Cristo. Hay muchas religiones que no aceptan a Cristo, o aceptan a Cristo, pero no como Dios. Por ejemplo, los mormones. Los mormones creen que Cristo nació como nosotros, humano, y se portó tan bueno que se hizo Dios. Y si yo me porto bien, yo voy a ser Dios también. Y si ustedes se portan bien, ustedes van a ser Dios. Esa es la creencia de los mormones. Cada quien tiene su creencia. Pero Cristo siempre tenía problemas de ser conocido. Si nosotros volvemos al primer libro de la Biblia, que es Génesis, en el capítulo 27, nos habla de Jacob. Tuvo un sueño y dice así: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahvé está en este lugar, yo no lo sabía. Dios estaba ahí nomás, él se dio cuenta que Dios estaba ahí nomás, pero no podía distinguir a Dios. Cuando Cristo nació, el mismo problema, no fue conocido. Y dice la Biblia, y lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no fue conocido. Y hoy día Cristo tiene el mismo problema de no ser conocido. La prueba, seguimos matando uno al otro, seguimos maltratando el uno al otro, seguimos robando de uno al otro, seguimos haciendo daño el uno al otro. ¿Y no saben ustedes que somos Cristos? En el bautismo unimos con Cristo y formamos otro Cristo. Si ustedes me dañan a mí, están dañando a Cristo. Si hacen algo bueno conmigo, y no solamente conmigo, con el niño más pequeño, está haciendo algo con Cristo. Y seguimos con un Cristo desconocido. Hoy todo el mundo está esperando a Santa Claus. Debemos estar esperando a Cristo, que Cristo va a nacer dentro de nosotros. Esa es la época de Adviento, la época de preparación. Empezamos el primer domingo diciendo prepárense, hablamos de la muerte. Y después Juan fue al desierto a prepararse, porque había muchas voces y él no sabía cuál era la voz de Satanás y cuál era la voz de Dios. Entonces tenía que ir a un lugar solitario para poder distinguir voces. Y cada domingo la iglesia nos presenta a alguien. Este domingo es lo más grande, porque es el último domingo. Las ligas mayores, la iglesia nos presenta a una niña que se llamaba María, y se llama María, la Madre de Dios. El ángel preparó dos mujeres
la mamá de Juan el Bautista y la mamá de Jesús. Dos tenían los problemas, porque Isabel, la mamá de Juan el Bautista, era estéril. No solamente no podía tener hijos, era una viuda, era una vieja, una mujer que ya pasó el año de tener hijos, y sin embargo tuvo un hijo. Y María, que dice, no tenía hombre, y Dios hizo milagros en los dos. Isabel dio luz a Juan el Bautista y María dio luz a Jesús. Entonces, el ángel apareció a dos mujeres. ¿Cuándo fue todo eso? ¿Cuándo nació Jesús? La verdad es que no sabemos. No sabemos ni el año siquiera. No sabemos el año, no sabemos la fecha, no sabemos muchas cosas acerca del nacimiento de Jesús. Pero sabemos que Él nació, y es lo más importante, y esto es lo que queremos celebrar: la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y la iglesia lo pone en esta época. ¿Por qué? Porque está oscuro. Y dentro de poco viene la luz. Todo va a cambiar. Ahorita a las 6 de la noche, a las 5 de la noche está bien oscuro. Y más tarde se pone más luz y más luz y más luz, porque Cristo es la luz del mundo. Dios nos da una misión, pero Dios nos prepara para la misión. Y tenía que preparar a María. Si leemos el Antiguo Testamento, a Isaías, al profeta Isaías, Dios dijo: mire, purificaos vosotros, los que traes los vasos del Señor. Solamente por tocar los vasos, el cáliz, por ejemplo, Dios dice: purificaos, porque se va a tocar cosas sagradas. Moisés tenía su misión, y viene Dios y dice: quiero que usted libre a mi pueblo. Pero Señor, yo soy tartamudo. Él era tartamudo, no podía hablar. Entonces dice el Señor: yo estaré en su boca y te enseñaré lo que has de hablar. En Éxodo capítulo 4. Era Dios, el Espíritu Santo, que está hablando en la boca de Moisés. Lo mismo en Jeremías. Jeremías fue escogido por una obra grande, y él también quería salir. Pero mire lo que pasó. Dice la Biblia en Jeremías, primer capítulo, versículo 5: santificó antes que naciera, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, antes que tú nacieras, te santifiqué. Dios santificó a Jeremías antes de nacer. Dios conoció a Jeremías antes que él nació. Por eso no es nada excepcional, porque Dios hace lo mismo con nosotros. Y eso es una buena lección para los que dicen que no debemos bautizar a los niños, porque este niño fue santificado antes de nacer. Entonces, si no debemos bautizar a los niños porque ellos no pueden entender el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que éste va a entender cuando fue santificado antes de nacer? Y él no era el único, porque Juan el Bautista también fue santificado
llegó María a la casa de Isabel y saludó a Isabel. Y cuando saludó a Isabel, el niño brincó y se santificó. El pecado original desapareció. Isabel fue limpio de pecado. Con un saludo de María, todo esto sucedió. Isabel fue purificada. Juan Bautista fue purificada. ¿Por qué? Porque Juan iba a anunciar la venida del Señor. Y si esas personas recibieron un don tan especial, te puedo imaginar a María que iba a recibir ella. La diferencia es que ellos tenían pecado y fueron santificados del pecado. María nunca tuvo pecado. Si tenemos que tener cuidado para tocar los vasos, imagínense a permitir que el niño Jesús, Dios con nosotros, nace en nuestro corazón. Este bebé estaba en María 9 meses. María tenía que ser limpio. Dios no puede nacer en un lugar de pecado. Tenía que ser sumamente limpio. Mire, cuando yo era joven, yo tenía como 40 tanques de pescados tropical. De todo lado, de todo tipo de pescados. Un cuarto lleno de pescados tropicales. Y tenía que sentarme para conocer los hábitos de los pescados. Y conocí los hábitos porque yo quería que ellos dieran luz a más pescados. Y eso no es fácil, es difícil. Usted no puede multiplicar pescados tropicales así nomás sin conocer sus hábitos, es imposible. Yo tenía que conocer cómo ellos prepararon el nacimiento de esos niños, esos pequeños pescados. Y me quedé horas con mi cara contra la ventana para que ellos no se asustan. Porque los pescados son los animales más tontos que existen. No tienen cerebro. Son como unos que yo conozco aquí en Sonsonate. No, mentira. Están aquí. Pero la verdad es que no tienen cerebro. Entonces usted tiene que tener mucha paciencia, pero vale la pena. Solamente saber que usted puede multiplicar tal pescado, usted tiene una reputación, y yo lo tenía cuando yo era joven. Ay, Flavián puede hacerlo, pero para hacerlo tiene que quedar horas. Y ellos van preparando para el nacimiento, limpiando todo. Tener la piedra lisa, porque tiene que poner unas piedras allá donde ellos pueden depositar los huevos. Y ellos limpian por horas y días esas piedras para que sean inmaculados. Porque si este huevo cae sobre un lugar de suciedad, se muere. Entonces, imagínense a María, que va a nacer el Dios de todos. Ella tenía que prepararse. María fue una mujer de oración. La primera vez que encontramos a María, estaba rezando. La última vez que encontramos a María en la Biblia, estaba rezando en Pentecostés. María era una mujer de fe. Creó con una fe ciega. No entendió absolutamente nada del nacimiento, de quién era este Dios que iba a nacer, pero aceptó porque sabía que Dios sabe todo y no es necesario que todos sabemos. Era una mujer de fe, era una mujer de oración, era una mujer de acción. A nomás saber que Isabel estaba encinta, se fue corriendo 3 días en el desierto, embarazada, porque Juan adelantó. Isabel estaba 6 meses encinta antes que María.
y Juan nace 6 meses antes de Jesús. Entonces ella tenía que cruzar el desierto embarazada 3 días, una mujer de acción, de querer ayudar, de socorrer. María es una persona muy especial. En este día especial, nosotros debemos pedir a María que ella saluda a cada uno de nosotros, para que nosotros también podamos quedar puros, igual como Isabel, igual como Juan Bautista. Pida a María que ella saluda a su familia, a su esposa, a su esposo. Pida a María para que ella pueda saludar a su trabajo, para que podamos ganar más, para que podamos tener trabajo. Para nuestro país, que saluda a nuestro país, que saluda a nuestro mundo, para que haya paz en el mundo. Necesitamos la bendición de María, un saludo, como ella saludó a los demás y tantas cosas sucedieron. Eso es lo que queremos también, que María nos saluda a nosotros para que podamos quedar limpios, sin mancha, sin tantos problemas que estamos enfrentando hoy, en paz, con suficiente bienes para poder vivir dignamente, que no es necesario robar o matar, que ella pueda resolver nuestros problemas familiares también. Necesitamos la salud de María. Así pues, hoy estamos mucho más cerca a la Navidad. Ya pasó 4 semanas. Solamente faltan pocos días para poder decir Feliz Navidad, y es lo que Agape desea para cada uno de ustedes. Un Feliz Navidad y Año Nuevo, que el Señor nos bendice y también que María nos saluda.